Isaías 42, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Gloria a Dios. El Señor, el Dios Padre Todopoderoso, en este capítulo, aproximadamente 600 años o más, hace una presentación de su siervo, hace una exposición del carácter de su siervo. Lo presenta en medio de un contexto que tenemos que mirar para que podamos entender. Hay un contexto. ¿Por qué él dice, he aquí mi siervo? Dice, he aquí mi siervo. Estoy mostrándote algo. Está el Señor llamando nuestra atención. Y una de las cosas que tenemos que hacer en esta mañana es mirar, ver, analizar. Dios va a exhibir a su siervo delante de nosotros para que lo podamos contemplar, para que lo podamos ver, para que podamos conocerlo. Dios está presentando a su siervo en medio de ¿qué? En medio de un contexto de idolatría, en medio de un contexto de dioses falsos. Todos los seres humanos, antes de conocer a este siervo de Dios, han adorado dioses falsos. Nacemos en medio de religiones que nos moldean a un Dios que no es el Dios verdadero. Nos formamos una idea de Dios basada en nuestros propios intereses y en nuestras propias necesidades. Nacimos muchos de nosotros, yo nací en medio de una religión idólatra. Crecimos y veíamos a nuestros padres postrarse ante las imágenes, postrarse ante las esculturas, tocarlas, santiguarse, hablarles. ¿Cuántos crecieron así? Yo crecí así. Yo crecí así. Yo veía las estatuas, yo veía los ídolos, yo veía la fe absurda depositada en algo que había sido hecho por las manos humanas. El asunto de la idolatría tiene muchísimo, pero muchísima antigüedad, muchísima antigüedad. En el libro de Isaías, Dios reta a esos ídolos. Y en este contexto, si nosotros retrocedemos un poquito al capítulo 41, o sea, el capítulo inmediatamente anterior, tiene un reto que hace Dios a los dioses falsos. El Dios verdadero solamente es uno. Lo demás es imaginación. Y Dios hace un reto a los dioses falsos. Y el propósito de este mensaje en esta mañana es que tú escuches al mismo Dios hablando acerca de sí mismo. No un Dios que yo me invento, no un Dios que fabricamos, sino el Dios verdadero que nos inventó a nosotros y
y que nos fabricó a nosotros. Entonces, este Dios, dice el Señor Jesucristo, dice Dios, el Padre, los reta a esos dioses falsos, como tratando de hacernos un llamado a la cordura, tratando de hacernos un llamado a la razón. En el capítulo 41, que es el contexto, cuando hablamos de contexto, hablamos de lo que inmediatamente precede a lo que está diciendo el Señor. Y en el capítulo 41, en el versículo 21, Dios le habla a esos dioses falsos. Y dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. O sea, presenten una prueba de que ustedes existen. Le dice Dios a los dioses falsos. El Dios verdadero hablando a los ídolos que fabricamos. Dice, bueno, presenten una prueba de que ustedes de verdad son dioses. Y dice el versículo 22, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello y sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Lo primero que le dice Dios a estos dioses falsos es: explíquenme el principio cómo fue y explíquenme el futuro cómo será. ¿Por qué? Porque Él sí conoce el principio, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él sí sabe del principio y Él sabe del final, porque Él escribió en el Apocalipsis cuál sería el final. Pero estos dioses falsos no conocen ni el principio ni el final. Nada saben esos dioses. En el versículo 23 Él dice: dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dioses que no hacen nada, ni bueno ni malo, no hacen nada, porque dice el versículo 24: he aquí que vosotros sois nada. Vosotros sois nada. Todos los ídolos de todas las religiones de la tierra, del hinduismo, del budismo, del catolicismo, de todos los ismos, todo muñeco, toda representación visible de una supuesta deidad. Aquí dice el Dios verdadero, dice: he aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. O sea, es abominable que alguien escoja un Dios falso para poner su confianza y arriesgar su vida por un Dios que no existe. Y finalmente en el versículo 29 de ese capítulo dice: he aquí que todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y es en este contexto en que Dios dice: he aquí mi siervo. Les voy a mostrar algo verdadero. Les voy a mostrar algo real. Les voy a mostrar quién es mi siervo. Interesante que Él, para hacerse conocer, lo primero que diga es: he aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Se los voy a presentar. Y viene Dios el Padre y presenta a su siervo. Siglos antes de que Él viniera a la tierra, Dios está presentando a su siervo. Y lo primero que vemos en este texto es cuál es la fortaleza que sostiene a ese siervo. ¿Cuál es el fundamento? Mire, toda vida y toda existencia de todo ser tiene que tener un fundamento, tiene que tener algo que lo sostenga, algo que lo sustente. Y ahora Dios va a decir: este es mi siervo. Y dice tres cosas acerca del fundamento y de la fortaleza que sostiene a ese siervo. Dice: yo le sostendré, número uno. Luego dice: yo me deleito en él. Dice: yo le sostendré, es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo primero es: yo le sostendré. Yo lo sostendré. Lo segundo, dice: es Él en quien mi alma tiene contentamiento. Y ya nada más con esa frase podemos saber con total claridad y certeza de qué siervo está hablando Dios.
está hablando de su Hijo Jesucristo. Porque cuando Jesucristo fue a bautizarse en el Jordán, estaba alrededor una muchedumbre de gente porque todos corrían a bautizarse con el bautismo de Juan el Bautista. Y la Biblia dice, con respecto al bautismo de Juan el Bautista, que salía a él, toda Judea, toda Samaria y hasta Tiro y Sidón, salían todos. Así que había una multitud cuando Jesús se presenta en el río Jordán y viene ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y delante de esa multitud, cuando Jesús es bautizado, Dios pronuncia estas mismas palabras que estaban en el profeta Isaías, siglos antes de que él llegara a la tierra. Y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El fundamento de este siervo es que este siervo es el deleite de Dios. Es el contentamiento del alma de Dios. Usted sabe cuánto gozo y alegría necesita un alma para sobrevivir. Usted sabe que la depresión acaba con la gente, que la depresión mata. Cuando una persona se entrega a la depresión, comienza su ruina. Comienza su deterioro físico, mental, emocional. La depresión es una enfermedad. Hermano, para vivir en esta vida necesitamos gozo, necesitamos alegría, necesitamos deleite. Toda alma, incluida el alma de Dios, necesita gozarse. El alma de Dios necesita felicidad. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo le generamos muchas tristezas a Dios. Y si nos preguntamos, ¿y en qué se deleita Dios? Sencillo, Él lo dijo. Él se deleita en su Hijo Jesucristo. Dios no puede deleitarse en nada que sea inferior a Él, porque aquella cosa en lo que yo me deleito es lo que determina qué clase de persona soy yo. Si yo me deleito en la maldad, soy una persona mala. Si yo me deleito en la vulgaridad, yo soy una persona vulgar. Si yo me deleito en la murmuración, yo soy un murmurador. Y ese es mi placer. Para que Dios sea santo, tiene que encontrar su deleite en algo que sea igual de santo que Él, igual de puro que Él, igual de noble que Él, igual de glorioso que Él. Por eso Él dice, este es mi Hijo amado, tal como se lo revelé al profeta Isaías. Siglos después Jesús está allí en el Jordán bautizándose y dice Dios, este es mi Hijo amado. Dice, se oyó una voz en los cielos. Y luego en otro momento también sube con Pedro, con Juan y Jacobo a un monte llamado el Monte de la Transfiguración, donde Él deja ver su gloria, donde aparece Moisés, Elías, y aparece la misma voz, la nube, la gloria de Dios, diciéndole a los discípulos, este es mi Hijo amado en el cual yo me deleito. Yo le sostendré, en Él está mi contentamiento. Y la tercera cosa, que es el fundamento que sostiene a este siervo, dice Dios, pondré en él mi espíritu, pondré sobre él mi espíritu. Este es el fundamento que sostiene al siervo de Dios. Dios lo sostiene, Él es el deleite de Dios y sobre Él está el Espíritu de Dios. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, si han leído sobre el ministerio de Jesús, Él entra en una sinagoga en Nazaret, toma el rollo de Isaías y comienza a leer Isaías, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios. Y Él, después de que lee todo ese capítulo de Isaías, no existían los capítulos, existía solamente un rollo, pero cuando lee esa parte, Él dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. Ahora, ¿cuál es la misión del siervo? Volvamos a lo que está diciendo Dios. Él traerá justicia a las naciones. La misión de este siervo es traer justicia a las naciones. Qué interesante. Qué bueno,
Qué bueno saberlo, ¿cierto? ¿No te parece que como colombianos, en medio de este nefasto, terrible y tenebroso gobierno de injusticia, de iniquidad y de blasfemia, es una gran esperanza saber que Él puede traer justicia a nuestra nación? Que Él traerá justicia a las naciones. La misión del siervo es traer justicia a las naciones. Eso suena muy bonito, loable, precioso, pero lo más singular de su misión no es exactamente que traiga justicia, porque es algo evidente que el Dios verdadero es un Dios justo y que tiene que traer justicia, porque Él es Dios. Lo impresionante es de qué forma va a establecer esa justicia. Y hay 3 no aquí. El primer no dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Él va a traer justicia, hermanos, sin gritar, sin hacerse sentir, sin espectáculo, sin manifestaciones callejeras revolucionarias. No, el Señor Jesús no gritará, no voceará, no armará escándalo, no buscará que todo el mundo lo mire. Lo está diciendo Isaías desde antes de que suceda. Y cuando vemos a Jesús, lo vemos apacible, sencillo, humilde. Se sentaba a la hora de predicar. Se sentaba en una barca. Se sentaba en una montaña. Se sentaba en una sinagoga. Sin gritar, sin escándalo, sin show. Creo que nosotros, los predicadores modernos, que nos graduamos en la escuela de la gritería, que nos enseñaron, yo no sé en qué momento ni por qué razón, que la gritería era señal de que el Espíritu de Dios estaba con nosotros. Yo no sé en qué momento aprendimos a gritar tanto, hermano, pero cuánto tenemos que aprender del siervo de Dios que dice que va a establecer justicia, que está ungido por el Espíritu Santo, que está sostenido por Dios, pero que no grita ni alza su voz, ni la hace oír en las calles. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Hermanos, la verdad, porque dice que en el versículo 4 dice que por medio de la verdad traerá justicia. En el versículo 3 dice, por medio de la verdad traerá justicia. Y esa verdad salía de la boca de Jesús sin gritos, sin escándalo, sin contienda, en total mansedumbre y humillación. La verdad salía clara. La verdad salía precisa, pero salía suave, salía dulce. Hermano, la verdad salía con amor. La verdad en la boca de Jesús salía con amor. No era una verdad que humillara ni avergonzara. Era una verdad que libertaba, que daba vida. Era una verdad que nos hacía volvernos a Dios. Era una verdad que maravillaba y asombraba. Los guardias que fueron enviados a apresarlo no pudieron apresarlo, y cuando se devolvieron y le preguntaron por qué no lo trajeron preso, ellos dijeron: es que jamás hombre alguno ha hablado como habla él, sin grito y sin alzar la voz. Porque la autoridad de Jesús no estaba en el volumen de la voz. La autoridad de Jesús estaba en el poder intrínseco que tiene la verdad. Por eso Él dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El poder que tiene la verdad para libertar, para sanar, para restaurar. El poder que tiene la verdad en unos labios llenos de gracia y de misericordia. Hermano, hay un salmo que quiero que busquemos, el Salmo 85, versículo 10. Mira qué lindo dice este salmo. Mira qué preciosas las palabras de este salmo. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia
y la paz se besaron. ¿En dónde? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Hermanos, la verdad en la boca de una persona que no tiene amor ni misericordia es un arma poderosa de destrucción y de condenación. Pero la verdad en los labios de Jesús es un arma de libertad y de vida eterna, de sanidad. ¿Recuerdan cuando Jesús, al ver que muchos se iban, muchos los abandonaban, le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y sus discípulos respondieron, específicamente Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La verdad en la boca de Jesús es una fuente de vida, es una fuente de paz, es una fuente de libertad, es una fuente de gozo. La verdad en sus labios sana, restaura, corrige y perfecciona el corazón. En Juan capítulo 15, el versículo 3, cuando él está hablando de que es la vid verdadera, que nada podemos hacer separado, que todo pámpano que lleva frutos será limpiado, él le dice a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Cristo Jesús limpia, sin gritos, sin escándalo, solamente por el poder que ella misma tiene de limpiar. No gritará. Luego dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No quebrará. ¿Qué es una caña cascada? Pues una caña que tiene una hendidura y que tiene muchas probabilidades de partirse. Es una caña debilitada, ¿cierto? ¿Qué es un pábilo que humea? Es la mechita que queda en una lámpara de ese entonces, cuando ya el aceite se había agotado y la mecha se estaba apagando y quedaba solamente un puntico y un humo, ¿cierto? Ese es el pábilo que humea. Una vela a punto de extinguirse, una vela a punto de apagarse. ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de su siervo? Que si tú eres una caña cascada, Él no te va a terminar de romper. Él pondrá su mano donde está la hendidura y con ternura y fuerza y amor y poder te sanará. Si tú eres un pábilo que humea porque el fuego se te apagó, porque la unción se te acabó, porque te secaste, porque te descuidaste, no importa cuál sea la razón, el Señor dice que Él no apagará tu vida. Él traerá su fuego y te encenderá de nuevo para que vuelvas a arder y para que vuelvas a brillar. Yo no sé cuántos pábilos están aquí, ni cuántas cañas cascadas, pero está diciendo Dios en su palabra: yo no te voy a terminar de quebrar, yo no te voy a terminar de apagar, yo no he terminado contigo, dice el Señor. Yo no he terminado contigo. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas, porque así lo está presentando Dios. Su palabra es antes que todas las cosas. Es la misión del siervo para con nosotros. Es lo que lo diferencia de otros siervos. ¿Sabes cuánta gente lastimada y herida por hombres que dicen ser siervos pero no lo son? ¿Cuántas ovejas hay vagando por los desiertos y dicen: yo creo en Dios, pero no vuelvo a una iglesia nunca más porque me ofendieron, me humillaron, me ultrajaron, me mataron? Pero este siervo de Dios a nadie daña, al contrario, a todos restaura, a todos repara, a todos sana. Hermano, no importa cómo esté tu vida, no importa si solamente eres un pábilo que humea, no importa, no importa. Dios te dice: mira a mi siervo, mira a mi siervo. He aquí mi siervo, Él no te quebrará,
Él no te apagará. Hermano, el tercer no, que está en el versículo 4, dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hay un texto que habla un poco de esto más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que nos cansamos con facilidad de hacer el bien. Nos decepcionamos cuando no hay la respuesta que queremos, el resultado que queremos, cuando no sucede lo que anhelamos, cuando no obtenemos un premio porque nos estamos portando bien. Entonces enseguida decimos: ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué seguir a Cristo? ¿Para qué creer? ¿Para qué congregarme? Si todos en las iglesias son unos hipócritas. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué orar si no pasa nada? ¿Para qué ayunar si no pasa nada? Nos cansamos de hacer el bien y por eso fracasamos. Porque cuando ya viene la recompensa, como ahorita cantábamos, ya hemos tirado la toalla. No nos cansemos de hacer el bien. Dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Por qué habría de cansarse el siervo? No sé cuántos conocen la historia de Jesús, pero fue agotadora y extenuante la vida que él tuvo que vivir. Agotadora, extenuante, demoledora. Dice la Biblia: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar. Consideremos a Jesús, consideremos al siervo de Dios, que desde que vino a la tierra ni siquiera encontró dónde nacer, porque no había lugar para él en el mesón. Consideremos todas las humillaciones de alguien que vino a hacernos el bien, que vino a repararnos, que vino a sanarnos, que vino a libertarnos, que vino a redimirnos. Consideremos a un hombre que viene con la mejor intención, con todo el amor, con toda la entrega, a librarnos de la muerte, a quitar de nosotros la pesada carga, y lo único que encuentra es indiferencia, dureza de corazón, traición, difamación. Cuánto dolor y sufrimiento emocional y mental. Cuánto dolor, cuánta decepción, cuánta soledad, cuánta ingratitud, cuánta incomprensión. Cuántas veces fue malinterpretado y difamado. Los dolores emocionales de Jesús solo se comparan con sus dolores físicos. Un día dijeron que él hacía las cosas que hacía por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otro día le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Difamado, ultrajado, vejado, maltratado, emocionalmente, moralmente, espiritualmente quebrantado. Y luego una horrenda pasión llena de torturas, de humillaciones y de vejaciones. Soportó la cruz sin cansarse. No se cansó en medio del camino. Cuando él oraba en el Getsemaní y dijo: hágase tu voluntad y no la mía, recibió fuerzas en Getsemaní para levantarse. Recibió fuerzas para seguir. Si Jesús se hubiese cansado en cualquier momento o instante de su vida, nosotros no hubiésemos sido salvos. Porque Él no se cansó, porque toda la maldad
que Él soportó, porque toda la traición, toda la indiferencia, el corazón duro, el desprecio que soportó y que aún soporta en nuestros días, por una iglesia que lo que le gusta es el baile y el show, pero no su presencia ni su palabra. Una iglesia que no lo ha conocido. Una iglesia llena de tinieblas, que ni siquiera discierne entre una blasfemia y una confusión. Pero el Señor no se cansó. Y sería bueno que nos preguntáramos en esta mañana, ¿de qué es que estamos cansados? ¿Por qué andamos tan cansados? Si aquí nadie sufre ni la mitad de lo que sufre Él. Si aquí vivimos en medio de gran bendición. Vivimos con libertad de culto. Hay una fuente inagotable de paz, de bendición, de consuelo, de luz, de verdad, de guía, de dirección. ¿Por qué será que nos cansamos? ¿Será que estamos bebiendo de otras fuentes? ¿Será que no estamos bebiendo de la fuente del agua de vida? ¿Será que no nos acercamos lo suficiente? Pero Dios quiere una iglesia incansable, hermano. No te canses, dice la Biblia. No te canses de hacer el bien. No te canses de servirle. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán sin cansarse. Correrán sin fatigarse. Las fuerzas vienen de lo alto. En el Señor está la fortaleza de los siglos. No te canses, no desmayes. Cumple tu propósito. No te quejes. No reniegues. Dice, no claudiques. La excelencia de este siervo es que no se cansa. No se cansará ni desmayará. El Señor lo presenta con orgullo. El Padre presenta al siervo con orgullo. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios que tiene tal delicadeza, tal ternura en el trato con semejantes criaturas tan débiles, ingratas como nosotros? Como tú, como yo. ¿Quién es este Dios? Mira cómo se presenta Él ahora en el versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Miren qué contraste. Nos está presentando a un siervo que no grita, que no quebranta, que no condena a nadie, que no se cansa, que no te dañará, que tendrá un trato tierno, compasivo, misericordioso, clemente y paciente con todas tus debilidades. Pero ¿quién es este Dios? ¿Es acaso un tonto? No, Él dice, yo soy Jehová, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el creador de todo lo que existe. Ese soy yo. Yo he creado el cielo y la tierra. No hay cosa más complicada que eso. No hay cosa más difícil que eso. No hay cosa que hable más de la omnipotencia divina que la creación de todo lo que existe. Y dice, y yo soy el que le da vida y aliento a todo lo que respira. Yo no soy un muñeco, dice Dios, que tú fabricas con tu mano. Eso es lo que Dios está diciendo. No. A mí no me fabrican imágenes. A mí no me tallan con pedazos de madera. A mí no me esculpen con cerámica. Yo hice el cielo y la tierra. Todo lo que hay sobre la tierra es obra de mis manos. Y todo lo que vive y se mueve porque yo le doy aliento. Estás vivo porque Él quiere.
Todo lo que tiene aliento está sostenido por Dios. Aún el ser humano más perverso y más ateo vive y respira porque Dios lo sostiene. Bendito sea este Dios. Dice que es un Dios que no comparte su gloria con ningún ídolo. Ven al versículo 8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a ninguna escultura. Un Dios que no comparte su gloria con nadie. Ojo con esa palabra, gloria. La gloria de Dios es lo más sagrado e intocable de la tierra. Nadie puede tocar la gloria de Dios y salir vivo. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de la gloria de Dios. No le daré a otro mi gloria. No le daré a otro mi gloria, y mucho menos a una escultura. Y dice el versículo 9: aquí se cumplieron las cosas primeras. Imagínate que en el momento en que Isaías escribe, se han cumplido todas las cosas que Dios ha dicho hasta ese momento. Pero ahora que lo leemos, se han terminado de cumplir muchas más. Ahora nosotros leemos una historia que Él presentó en revelación, pero que ya nosotros conocemos porque se consumó en la historia. Todos sabemos de este siervo que vino. Todos sabemos de este Jesucristo que descendió, que vino a la tierra sin gritar, sin humillar, sin maltratar, sin dañar, y lleno del Espíritu Santo. Y dice: yo soy ese Dios. Yo soy un Dios que anuncia lo que va a suceder y hago que suceda. Yo soy un Dios que anuncia lo que va a suceder y hago que suceda. Mire, todavía hay creyentes asistiendo a donde el profeta para que le diga qué es lo que pasa. O sea, si el marido la está engañando o si no la está engañando. Todavía hay gente consultando cosas. Y toda la historia del mundo está escrita en este libro. Comienza a leer y entérate que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido hasta este momento, y que lo que queda por cumplir es un pedacito así chiquitico, hermano, chiquitico. Todo este libro gordo, que para algunos es pesado y difícil de leer, se ha cumplido. Si tú no sabes lo que está por venir, es porque no lo has leído, porque lo has despreciado, porque lo has ignorado. Y hoy en día todo el mundo está anunciando mentiras, anunciando falsedades, profetizando cosas vanas, cosas que no sucederán. Pero tenemos una antorcha, una luz clara, veraz, segura, confiable, que es la palabra de Dios, para que podamos descansar en Él, sabiendo que en sus manos están nuestros tiempos, como dijo el salmista. La misión del siervo es traer justicia a la tierra. Pero ¿cómo va el siervo a lograr esta misión? Vamos al versículo número 6. Dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y aparece una palabra muy interesante: ¿cómo establece Dios su justicia? A través de un pacto con el Señor Jesucristo. Y entramos ya al concepto del pacto. El Padre hizo un pacto con el Hijo. Con el Señor Jesucristo hizo un pacto. Ese pacto fue sellado con su sangre. Y en ese pacto, todo el que creyere en el Señor Jesucristo y todo el que creyere en esa sangre, era declarado justo inmediatamente. Es declarado justo inmediatamente.
nosotros hemos creído en Jesucristo. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. El pacto en su sangre, el pacto eterno. Ven conmigo un momentico a Hebreos. En Hebreos capítulo 12, el versículo 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesús. Y luego vamos al capítulo 13, ahí mismo, y vamos al versículo 20. Este es donde quiero ir, al versículo 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo traerá justicia? A través de un pacto en la sangre de Jesús. Y todo el que entra en ese pacto es transformado por su poder. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, no el que está en una iglesia, el que está en una religión, el que se cree religioso, no. Si eres el mismo de toda la vida, tú no has conocido a Jesucristo. Por eso es que Dios te dice: mira a mi siervo, mira a mi siervo. No mires lo que estás mirando. No mires la iglesia como una ocasión de justificarse. No mires la iglesia como una ocasión de buscar oportunidades. Mira a mi siervo, dice el Señor. Mira a mi siervo. Y entra en ese pacto en la sangre de Jesucristo, donde eres justificado, donde eres transformado. Dice: Él hará en ti lo que es agradable a Dios, pero todo por medio de Jesucristo. Lejos de Jesucristo no eres nada. Sin Jesucristo no eres nada. Este es el siervo de Dios que tiene que ser exaltado, que tiene que ser adorado, que tiene que ser temido, que tiene que ser obedecido, para que conozcas al Dios verdadero. Luego dice también el versículo 6, dice: lo pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Jesucristo es la luz. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice Juan, vino a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. A través de ese pacto con Jesús, su luz te ilumina. Y mire lo que sucede si tú crees verdaderamente en Jesús. Dice: te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sabes lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y todo aquel que no conoce a Jesucristo está en tinieblas y no puede ver la luz. Está ciego y está preso. Esa es la condición del que no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y tú ves a la persona atada, tú ves a la persona en su mentira, tú ves a la persona en su miseria y dices: pero ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? No ha conocido a Jesús, todavía está ciega. Sus ojos no han visto la luz. Su alma no ha salido de la cárcel. Hermano, ¿cuánta ceguera hay en la iglesia? ¿Cuánta ceguera hay en la iglesia? ¿Cuántas almas que asisten a la iglesia viven en tinieblas y practican las tinieblas? ¿Sabe lo que dice la Biblia de eso? Porque ya para eso no hay remedio, hermano. Si tú no buscas a Jesús, al Jesús que te está llamando, porque Dios te dice: mira a mi siervo. No te dice: mira al predicador, no te dice: mira a la iglesia, ay, mira a los hermanitos. No, te dice: mira a mi siervo. Si tú no miras a Jesús, no recuperarás la visión. Seguirás ciego, seguirás preso y seguirás esclavo. Hermano, ¿de qué?
de tu propia mentira y de tu propio pecado. Si estás en las tinieblas, practicas el pecado. El que practica el pecado es porque no le ha amanecido, porque todavía está en tinieblas, porque todavía es controlado por el príncipe de las tinieblas. Pero Dios dice, mira a mi siervo. Él está ungido para sacarte de las tinieblas, para alumbrar tus ojos, para mostrarte la luz, para libertar tu alma. Hermano, no es una religión. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira al verdadero Rey, al verdadero Señor. Quien cree en el Señor Jesucristo pasa de muerte a vida, pasa de tinieblas, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pasa de ser ciego a poder ver.